sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana me encuentro nuevamente aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Sin antes, quisiera dar el número de teléfono del ministerio. Si te encuentras en el área de Los Ángeles, California o sus alrededores, te puedes comunicar directamente conmigo al 323-595-6357, 323-595-6357. Tenemos también una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Para mayor información te puedes comunicar con la copastora del ministerio allá en Tijuana al 664-471-0233, 664-471-0233. Y vamos a iniciar haciendo una pequeña oración para depositarnos en las manos de nuestro Dios. Padre bueno, en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de poder escudriñar tu bendita palabra. Te pedimos primeramente que nos habilites limpiando de nosotros toda transgresión, Señor, a tu palabra, en el nombre de Yeshua. También te pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor eterno, y que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, que solamente, Señor, nos des el entendimiento que necesitamos para poder entender de una manera correcta lo que está escrito en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, a ti damos toda gloria y toda honra. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bueno, pues en esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas, amén, que tiene que ver con la restauración de todas las cosas que se tiene que dar al final de los tiempos. O sea, solamente que esta restauración, hermano, se ignora en la mayoría del pueblo creyente, se ignora en la mayoría del pueblo cristiano. Incluso algunos piensan que es hasta fábula, pero no es ninguna fábula, hermano. De hecho, está escrito no en el Antiguo Testamento, está escrito en el Nuevo Testamento. Y ahí es lo sorprendente, que entonces, ¿por qué no se está enseñando acerca de esto? Porque son muy pocas iglesias, hermano, son muy pocos pastores los que están enseñando acerca de esta restauración de todas las cosas. Y vamos a ver por qué es que se tiene que dar esa restauración de todas las cosas. Oiga, y si dice de todas las cosas, es porque sin duda todas las cosas están desordenadas. Oiga, están patas para arriba. Y es necesario que se dé esa restauración. Quisiera iniciar primeramente con esa cita. ¿En qué parte del Nuevo Testamento es que se encuentra escrito esto de la restauración de todas las cosas? Pues se encuentra escrito en el libro de los Hechos, capítulo 3, a partir del verso 19, en donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oiga, hermano, ¿sí? Esta restauración de todas las cosas fue dicha por Dios, por boca de sus santos profetas, dice. O sea, esto no es algo nuevo, hermano. Esto ya está escrito que tiene que suceder en el final de los tiempos, hermano. Y esta es la razón por la que esto está reteniendo a Jesucristo en el cielo. Oiga, es la razón por la que no ha regresado. ¿Por qué? Porque se tiene que dar primeramente esta restauración de todas las cosas. Ahora, ¿qué cosas son las que se tienen que restaurar? Bueno, para eso, hermano,
en esta hora tenemos que preguntarnos, tenemos que meditar, tenemos que cuestionar ciertas cosas, porque a veces pasamos por alto todo esto, ni siquiera lo hemos cuestionado. Por ejemplo, hay cosas que vemos que en un principio eran de una manera, pero que actualmente son de otra manera totalmente diferente. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, pues los que creían en Jesús como el Mesías de Israel eran mayormente judíos, ¿sí? Porque él estuvo en el territorio de Israel, entonces los judíos son los que creían en él. ¿Quiénes eran los que no creían? Los líderes religiosos, ¿verdad? Principalmente. Los líderes religiosos del pueblo de Israel no creían que él fuera el Mesías. Pero como pueblo en general, muchos de ellos sí creían que él era el Mesías. Entonces, actualmente, hermano, en un principio los judíos eran los que más creían. Pero actualmente, los judíos son los que menos creen que Jesús, que Yeshua, sea el Mesías de Israel. Ahora, ¿y cuál es la razón por la que antes los judíos sí creían y ahora ya no? Pues precisamente esto tiene que ver con parte de la restauración de todas las cosas. Es decir, a lo largo de la historia han sucedido cosas, han acontecido cosas que han cambiado esto. Por eso es que el resultado ha sido que actualmente la mayoría de los judíos pues ya no cree que Jesús sea el Mesías de Israel. Vamos a investigar qué cosas sucedieron y quién creó estas cosas para que ahora el pueblo judío sea el que menos cree que Jesús sea el Mesías de Israel. Primeramente, pues tenemos que empezar por dejar bien claro, pues, quiénes son verdaderamente los que actualmente conocemos como judíos, porque desde ahí empieza el principal error. Porque esto es algo que la mayoría de las personas, incluso la mayoría del pueblo cristiano, ignora. ¿Quiénes son verdaderamente los judíos? Como también muchos ignoran que el mismo Jesús nació, vivió y murió siendo judío. Él no fue cristiano, no. Pero esta ignorancia, hermano, en cuanto a esto, pues ha traído siglos de separación, siglos de muerte hacia el pueblo judío. Porque simplemente se enseña que a Jesús, que a Yeshua, lo crucificaron los judíos. Pero que cuando verdaderamente escudriñamos las escrituras, hermano, nos damos cuenta de que no fue así. De que no fue en sí el pueblo judío en general quien crucificó a Jesús, a Yeshua, sino que más bien fueron los líderes religiosos del pueblo que estaban confabulados con los romanos. Es por eso que lo capturaron de noche incluso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo no se levantara en contra oponiéndose a su arresto. Porque leemos que eran multitudes los que le seguían y creían en que él era el Mesías, y todos los que creyeron en un principio en él, todos eran en su gran mayoría judíos. Pero la mayoría de los líderes religiosos de Israel no creían que él fuera el Mesías tan esperado. Porque en el entendimiento de los líderes religiosos, el Mesías tenía que venir y libertarlos del dominio del imperio romano. Y pues este Mesías que veían no se levantaba en armas para pelear, sino que su mensaje era diferente, y entonces dijeron, no, pues este no es el Mesías. Y de hecho, en la historia del pueblo judío, vemos que cuando se alejaban de guardar las leyes y los mandamientos de Dios, siempre eran subyugados por otros pueblos. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hablando específicamente de la casa de Judá, fueron apareciendo varios hombres que calificaban, por decirlo así, para ser los Mesías de Israel. Y entonces el pueblo y los líderes religiosos los apoyaban y peleaban junto a ellos contra sus enemigos. Pero de repente estos enemigos mataban a estos supuestos Mesías y ahí se acababan esos movimientos. Esto es parte de la historia que muchas veces se ignora dentro del cristianismo. Se piensa que Jesús fue el único que reclamó ser el Mesías. No, mi hermano. Hubo muchos antes de Jesús que reclamaron ser
el Mesías, como también hubo muchos hombres después de Jesús que también reclamaban ser los Mesías. Pero de repente, cuando el pueblo de Israel, que en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era solamente la casa de Judá, que más adelante vamos a hablar un poco de esto, se encontraba bajo el imperio o el dominio del imperio romano. Pero entonces aparece un hombre de la tribu de Judá llamado Yeshua, porque ese es el nombre hebreo de lo que conocemos como Jesús, Yeshua, que significa salvación. Cuando el ángel le anuncia a María que iba a dar a luz un hijo, el nombre que le dio fue Yeshua, ¿verdad? Porque María no hablaba español, ni hablaba inglés. El ángel le habló en el idioma que María entendía, que María hablaba. Entonces, el nombre que le dio fue Yeshua, porque significa salvación, porque eso fue lo que le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces fue Yeshua. Pero aparece con un mensaje de paz. Y el pueblo creyó en él como el Mesías por las señales que hacía entre ellos, pero la mayoría de los líderes religiosos no creyeron en él. Y como los líderes religiosos no querían causar el enojo de los romanos a causa de Jesús, a causa de Yeshua y sus seguidores, y fueran a pensar que se querían rebelar y terminaran destruyendo el templo, por eso dijo lo siguiente Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese tiempo. Vea lo que dijo en Juan capítulo 11, verso 47. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Cuál era el lugar santo? El templo, ¿verdad? Verso 49 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿vosotros no sabéis nada? ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Oiga, ahora, al suceder la resurrección de Yeshua, de Jesús, estos líderes religiosos sobornaron a los guardias para que dijeran que los discípulos del Señor habían robado su cuerpo y no que había resucitado. Esto, de hecho, está escrito también en Mateo 28, del capítulo 28, del verso 11 al 15. Y aún después de la muerte y resurrección de Yeshua, han aparecido otros hombres de los cuales también se pensó que eran los Mesías de Israel. Como por ejemplo, en el año 132 después de Cristo, había un hombre llamado Simón Bar Kokhba, el cual inició la segunda revuelta judía contra los romanos después de aquella primera revuelta en la que el emperador Tito había destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Bueno, este hombre, Bar Kokhba, también se le veía como el Mesías de Israel, claro, por aquellos que no habían creído que Yeshua era el Mesías de Israel, ¿verdad? Estos líderes, hermanos, lo apoyaban. Estos líderes religiosos de la nación lo apoyaban y ellos decían: este es el Mesías. Y entonces, ¿qué pasó con este Mesías? Pues también fue muerto por Roma. Y ahí se terminó su movimiento. Y total que la mayoría del pueblo judío que no creyó en Yeshua desde entonces, pues sigue esperando a su Mesías todavía. Pero a continuación vamos a estar aclarando ciertas cosas y escudriñando las escrituras para al final poder entender claramente el por qué la mayoría en el pueblo judío actualmente no cree que Jesús, que Yeshua sea el Mesías de Israel. Si en un principio eran muchos los judíos los que creían esto. Y como mencioné anteriormente, por el no conocer o el ignorar muchas cosas en la mayoría del pueblo cristiano, pues se ha terminado por menospreciar y causar mucha separación y muerte por siglos y siglos hacia el pueblo judío. Porque algo sucedió en el principio, mi hermano. Porque ¿cómo es posible que, como leemos en el libro de los Hechos capítulo 2, los primeros que creyeron en Yeshua, en Jesús, como el Mesías de Israel, fueron puros judíos? ¿Y por qué ahora los judíos son los que menos creen que Jesús, que Yeshua, sea el Mesías de Israel? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, algo sucedió. Y muchas veces esto se ignora en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano. Porque algo tuvo que haber sucedido, hermano, a lo largo de la historia para que ahora estos judíos ya no lo crean, ya no crean que Jesús es el Mesías de Israel.
Pero vamos a empezar por saber primeramente quiénes son los judíos. Esto ya yo lo he explicado brevemente en algunos otros programas, ¿verdad? Pero si hay alguien que no ha escuchado esos programas, que quizás está escuchando este programa por primera vez, pues por amor a ellos vamos a dar una breve explicación. Los judíos, hermano, son los descendientes de la tribu de Judá, la cual es solo una de las tribus de las 12, ¿verdad? Que conforman todo el reino de Israel. Así lo conformaban en un principio. Porque también hay muchos creyentes que piensan que los judíos son todo el pueblo de Israel, pero no, eso no es así. Los judíos descienden de la tribu de Judá. La tribu de Judá es solamente una de las 12 tribus. Sí, la más grande de las 12, pero solamente es una. Amén. Pero vea, si en un principio eran 12 las tribus que conformaban todo el reino de Israel, pero ahora solo encontramos a una de ellas, solo encontramos a Judá, que es de donde descienden los judíos. Y entonces, ¿en dónde están las otras 11 tribus actualmente? Pues para eso tenemos que seguir el rastro a esas 12 tribus de Israel a través de las Escrituras para saber en dónde es que se dividió el reino o qué pasó con estas 11 tribus. Bueno, encontramos en las Escrituras, hermano, que David reinó sobre esas 12 tribus, ¿verdad? Bueno, de hecho, desde que salieron de Egipto salieron las 12 tribus, ¿verdad? Cuando heredaron Canaán, la tierra de Canaán, la tierra fue dividida entre las 12 tribus, ¿verdad? En un solo reino con 12 tribus. Y así llegamos hasta el tiempo de David. David gobernó sobre esas 12 tribus y fue un solo reino sólido, ¿no? ¿Por qué? Porque David caminó rectamente e hizo lo bueno delante del Señor, ¿verdad? Pero que antes de morir, le heredó el reino a su hijo Salomón. Y este empezó bien. Hizo lo bueno delante del Señor en su temprana edad. Pero ya cuando era viejo, se apartó de los caminos del Señor e hizo lo malo delante del Señor. Y el Señor le dijo: por cuanto has hecho esto y no has sido como tu padre David, voy a romper el reino de tu mano. Pero no lo voy a hacer en tu tiempo por amor a David mi siervo, sino en el tiempo de tu hijo Roboam, pero que por amor a su padre David le iba a dejar una tribu. Pero que en realidad fueron 2 tribus, fueron Judá y Benjamín, y que las otras 10 tribus se las iba a dar a un siervo de él llamado Jeroboam. Esto está escrito, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 11 al 33. Y de hecho vamos a leer una porción de esto. Ahora, esto, hermano, de lo que estoy hablando en este momento, es muy, pero muy importante conocer. Pero desgraciadamente, en el cristianismo en general, no se le ha dado esa importancia. Se cree que esto es muy, muy, muy insignificante. Pero no, mi hermano. Es muy, pero muy importante conocer todo esto, porque de esta manera se va a poder interpretar correctamente lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Estamos hablando de cuáles son las cosas que necesitan ser restauradas, ¿verdad? Pues esto tiene que ver con eso. Pero vamos a ir a leer un poquito sobre esto, sobre ese decreto que Dios le da a Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 en adelante, dice: y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Oiga, muchas veces, hermano, esto, mire, te lo digo por experiencia, porque a mí en una ocasión llegué a un lugar a dar una enseñanza, y al principio, antes de dar la enseñanza, estuve saludando a algunos hermanos ahí, y una hermana ya mayor me decía: oh, pastor, mire, yo he sido cristiana por 25 años. Oh, mire, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Y se acercó otro hermano: yo por 30 años he sido cristiano. Bendito Dios, les dije, ¿verdad? Y empecé con la enseñanza. Y precisamente empecé leyendo esto. O más bien, empecé a explicar esto. No lo había leído de la Biblia, lo empecé a explicar. Pero la hermanita que me había dicho que tenía 25 años de ser cristiana, me interrumpió y me dijo: pastor, pero
¿y esto que usted está hablando, será que esto está escrito en la Biblia? Esto de que Dios le rompió el reino de la mano de Salomón, que el reino lo dividió en 2 reinos. ¿Está escrito esto? Y dije, sí, hermana, mira, está escrito aquí en 1 Reyes capítulo 11. Pues qué raro, dijo, yo nunca, en mis 25 años de ser cristiana, yo nunca había escuchado eso. No la culpo, hermana. Estas son cosas que no se enseñan. Oiga, no se enseñan estas cosas. Son importantísimas, pero no se enseñan. Como tampoco se enseña acerca de la restauración de todas las cosas que ya te leí, que está escrito en el Nuevo Testamento y que se está dando ya, pero que muchos ni por enterados se dan. ¿Se da cuenta? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. En el verso 29 de 1 Reyes capítulo 11 dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Ahí está, mire, ¿sí? Dios le decreta a Salomón que le va a dividir el reino porque no caminó rectamente delante de él. Y Dios lo cumplió. Esto es parte de la historia, hermano, que se tiene que conocer, que el pueblo cristiano debería de conocer, pero no lo conoce. ¿Por qué? Porque no se le enseña. Y es más, hay pastores, hermano, que ni ellos mismos conocen esta historia. Pero vea, Dios cumplió, hermano, este decreto lo cumplió y lo llevó a cabo. Alrededor del año 930 antes de Cristo, el reino de Israel fue dividido en 2 reinos. El reino del norte, con 10 tribus. Ellos establecieron su capital en Samaria y como ya leímos, este reino, estas 10 tribus fueron entregadas a Jeroboam, un siervo que había sido de Salomón. Ahora, estas 10 tribus o reino del norte son conocidos en las escrituras como la casa de Israel o también son conocidos como la casa de Efraín. A veces solamente lo llama Israel, a veces solamente lo llama Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque Jeroboam era descendiente de Efraín. Efraín fue el hijo menor que José tuvo en Egipto. Amén. Ahora, estas 10 tribus del norte, como vamos a explicar también un poco más adelante, hubo una época en la que fueron llevados cautivos a Asiria y nunca regresaron, hermano. Y entonces se les conoció en las escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, recordemos que Jesús mismo dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, y Jesús, hermano, él conocía la historia. Él estaba hablando específicamente de estas 10 tribus del norte que habían sido llevadas al exilio y que se habían perdido entre las naciones. No como lo entiende un cristiano del siglo XXI, hermano, que ignora toda esta parte de la historia. No, Jesús estaba hablando precisamente de que él había sido enviado a esas 10 tribus del norte, a esas descendientes de esas 10 tribus del norte que recibieron el nombre de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, cómo conocer todo esto, hermano, nos ayuda a entender correctamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento? Y no pensar que se está refiriendo a otra cosa diferente. Es muy bien importante, hermano, todo esto. Bueno, eso fue en cuanto al reino del norte. Pero el reino del sur, ahí fueron dejadas Judá y Benjamín, que ya lo leímos en 1 Reyes capítulo 11.
Algunos otros pocos de las otras 10 tribus, así como algunos levitas también. Ellos establecieron su capital en Jerusalén. Sobre ellos gobernó el hijo de Salomón, que ya lo leímos, Roboam. Y este reino del sur, hermano, son conocidos en las escrituras como la casa de Judá. De ahí es de donde descienden los judíos. Oiga, esos son los judíos, los que conocemos como judíos, son la casa de Judá y de la casa de Benjamín, de la tribu más bien de Judá y de la tribu de Benjamín. Con el nombre de la casa de Judá o judíos. Estos dos nombres, hermano, que recibieron estas dos casas, como vemos, son muy importantes de conocerlos para de esa manera poder entender correctamente las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Porque de otra manera, pues no se van a poder entender correctamente si se ignora la existencia de estas dos casas o de estos dos reinos. Esto es algo que aunque está escrito en nuestras Biblias, como ya lo pudimos ver, lo pudimos leer, pero que mucho pueblo cristiano, hermano, nunca ha oído esto y lo desconoce totalmente. Te lo voy a repetir, hay pastores mismos que ignoran todo esto. Ahora, Dios de antemano, ya en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio 16, había ordenado que todo el pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus, tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, a celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Sí, Pentecostés, hermano, porque ya Pentecostés era una fiesta que había sido ordenada desde el Antiguo Testamento, específicamente desde Levítico 23, para todo el pueblo de Israel. Pentecostés no es una fiesta que haya iniciado después de la muerte de Jesús. No, ya Dios había ordenado, solamente que en el Antiguo Testamento se le conoce como la fiesta solemne de las semanas, que es la próxima fiesta, de hecho, que se aproxima, que son 50 días después de la Pascua. Amén. Bueno, y también para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces era la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Oiga, pero el rey de las 10 tribus del norte, Jeroboam, temiendo que esas 10 tribus del norte se quisieran quedar en Jerusalén, oiga, cuando subieron a Jerusalén a celebrar esta fiesta, se quisieran quedar allá y pasarse del lado de Roboam, el primero, hermano, cerró las fronteras. No permitió que nadie saliera. También les hizo 2 becerros de oro. Uno puso en Dan y otro en Betel. Y les dijo, él puso también sacerdotes de su propio corazón. Y les dijo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Esto también está escrito en nuestras Biblias. Está escrito en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28. Y así dirigió al pueblo a pecar contra Dios. Oigan nada más. Y Dios en su misericordia, hermano, pues envió profetas por mucho tiempo a este reino del norte para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero no se arrepintieron ni se volvieron atrás. De hecho, estos profetas fueron Amós, Elías, Eliseo. Oiga, esos profetas que profetizaron en este tiempo a Israel, al reino del norte. Pero como no se volvieron, no regresaron a Dios, entonces Dios mismo permitió que alrededor del año 722 antes de Cristo, oiga, Dios mismo permitió que fueran llevados cautivos a Asiria. Asiria, no Siria, Asiria. Esto también se encuentra escrito en nuestras Biblias, hermanos. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 5. Entonces, estas 10 tribus del norte, o también llamadas casa de Israel o casa de Efraín, al estar en cautividad, se terminaron mezclando entre las naciones. Oye, se terminaron asimilando a las demás naciones y terminaron por perder su identidad de israelitas y se hicieron gentiles. Y nunca regresaron a Israel y fueron conocidos, ahí es cuando fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero como vemos, esto era algo que Dios mismo ya había profetizado que iba a suceder. Que incluso cuando Jeroboam
tomó esas 10 tribus del norte, Roboam, el hijo de Salomón, quiso ir a pelear contra él para tratar de recuperar estas 10 tribus, pero Dios le envió un profeta diciéndole que no lo hiciera porque Dios mismo había causado eso. Y esto se encuentra escrito también en nuestras Biblias, hermano. Que no se lea es diferente, pero de que está escrito, está escrito. Primera Reyes, capítulo 12, verso 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Ahí está, mire. Ahora, podríamos pensar que viendo el reino del sur, la casa de Judá, viendo lo que le había sucedido a sus hermanos, ¿verdad? Las 10 tribus del norte, la casa de Israel, pues viendo eso, supondríamos que la casa de Judá pues iba a tener cuidado para que no les terminara pasando lo mismo, ¿verdad? Para que no fueran llevados también cautivos a otras naciones. Pero no fue así, hermano. También la casa de Judá se apartó e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y nuevamente Dios también les envió profeta tras profeta. Oiga, Jeremías, Ezequiel, Isaías, profetizaron para la casa de Judá. Pero vemos que tampoco se volvieron a Dios, no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Y entonces, alrededor del año 586 a.C., ellos también fueron llevados cautivos, pero a Babilonia. Pero sabemos que ellos solamente permanecieron en Babilonia por 70 años y después regresaron con Zorobabel, con Nehemías, reedificaron el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en ella. Son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua. Y son los que actualmente llamamos judíos. Amén. Aunque también sabemos, hermano, por la historia, que después de la última revuelta judía contra Roma en el año 135 después de Cristo, por conducto de este hombre que ya mencioné antes, Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, en la que fueron derrotados nuevamente por el Imperio Romano, por el emperador Adriano, pues nuevamente fueron llevados al exilio, lo que se conoce como el exilio romano. Y como he mencionado ya en otros muchos estudios, a la casa de Judá, a los judíos, se les permitió regresar a ocupar nuevamente el territorio de Israel oficialmente en 1948. Por lo tanto, sabemos quiénes son, sabemos en dónde están, no se les ha perdido el rastro, a la casa de Judá, las 2 tribus del sur. Pero los que no sabemos en dónde están, hermano, los que se les ha perdido el rastro, son a las 10 tribus del norte, son a la casa de Israel o a la casa de Efraín. Son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿En dónde están actualmente sus descendientes? Porque recordemos que ellos perdieron su identidad de israelitas. Recordemos que ellos, hermano, se hicieron gentiles. Pero ve lo que está escrito en una de las profecías, hermano, del Antiguo Testamento. Se encuentra en Amós 9. Ve lo que dice que le iba a suceder a estas 10 tribus del norte, que ¿cómo se les llama en las escrituras? La casa de Israel, ¿verdad? Ve lo que dice en Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, oiga, las 10 tribus del norte, dice, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. Ahí está, mire, ve a dónde se encuentran actualmente, hermano, estos descendientes de estas 10 tribus del norte. Dice que iban a ser zarandeados entre todas las naciones. Ahí está, mi hermano. Entonces, ¿en dónde se encuentran actualmente? Entre todas las naciones. Porque si tú estudias, de hecho, un poco de historia, te vas a dar cuenta, hermano, que estos descendientes de estas 10 tribus del norte
Fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones. Por ejemplo, para nosotros aquí en América, entre los mayas se han encontrado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque allá había descendientes de esas 10 tribus perdidas. Ahora, ¿qué hecho importante sucedió en la historia en 1492? Pues Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América, ¿verdad? Pero no es casualidad, hermano, que precisamente en ese mismo año se había dado un edicto de expulsión de toda España para todos los judíos, que ya desde ese tiempo se les llamaba de una manera general como judíos. Oiga, pero ya explicamos que esto es un error, ¿verdad? Ya explicamos que esto es un error. Error que los mismos judíos muchas veces cometen. En una ocasión me tocó ir platicando con un judío y él mencionó y dijo: cuando Dios sacó a los judíos de Egipto. Caray, entonces yo lo interrumpí y lo corregí. Le dije: no me digas, o sea, ¿Dios solamente sacó de Egipto a los judíos? Dijo: sí. Le dije: ¿y las otras 11 tribus las dejó ahí? No, sacó a todos. No, pues tú me estás diciendo que solamente sacó a los judíos. Los judíos solamente son los descendientes de Judá. No. A las 12 tribus. Entonces no solamente sacó a los judíos, sacó a las 12 tribus. Sí, pero ve, es ese error que ellos mismos cometen. Así como un error muy común que cometemos nosotros los latinos, cuando nos referimos a las personas asiáticas. ¿Cómo los llamamos de una manera general? Chinos, ¿verdad? Decimos: ese es un chinito. Pero ese es un error grave, hermano, porque chinos solamente son los nacidos en la China. Es decir, los nacidos en Japón no son chinos, son japoneses. Los nacidos en Corea no son chinos, son coreanos. Pero nosotros los llamamos de una manera general como chinos, ¿verdad? Error gravísimo. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Se les llama de una manera general como judíos. Aunque no todos son judíos, ¿verdad? En España así se les llamaba, de una manera general, judíos. Pero, ¿quiénes son los que crees que venían con Cristóbal Colón en esas 3 embarcaciones, hermano? Porque resulta que la fecha límite para que estos israelitas abandonaran España fue precisamente el mismo día que Colón zarpó de España. Entonces, ¿quiénes crees que venían con él en esas 3 embarcaciones? Yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela, en la primaria, hermano, se me enseñó que los que venían con Colón eran pura gente malviviente, puros herejes, puros delincuentes. Lo que no se me dijo, lo que no se me enseñó, es que esos eran israelitas. Que incluso el mismo Colón, hermano, se cree que era judío, pero no abiertamente por causa de la persecución que existía en ese tiempo. Pero actualmente estos descendientes de estas 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en su mayoría ignoran que lo son. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que son gentiles. Y de hecho, ya aprendimos que estas 10 tribus originales se hicieron gentiles, ¿verdad? Perdieron su identidad de israelitas. Y sus descendientes actualmente, en su mayoría, se encuentran, ¿sabes en dónde? Pues principalmente se encuentran dentro del cristianismo. Muchos de ellos, porque el cristianismo católico lo hace, ¿verdad? Adorando a la Virgen, adorando a los santos. Se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, ¿verdad? Sunday, Día del Sol. Se encuentran celebrando Navidad. Se encuentran celebrando Año Nuevo el 1 de enero, se encuentran celebrando Halloween, se encuentran celebrando el Día del Amor y la Amistad, se encuentran comiendo carnitas, camarones, moronga, etc., quebrantando los mismos mandamientos que Dios le dio a Moisés, que quebrantaron sus antepasados, por los cuales fueron llevados al exilio. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. E ignoran que son hijos de Israel, hijos de Jacob. Y que cuando alguien quiere guardar algo que Dios ordenó y que está escrito en nuestras Biblias, hermano, se le termina diciendo: pero tú, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero que yo sepa, Dios nunca le dijo a Moisés: Moisés, dile a los
hijos de Judá, dile a los judíos que guarden estas cosas. No, mi hermano. Tú, por ejemplo, puedes leer Levítico 23. Cómo Dios ordena. Y le dice así. Dios habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel. Así le dice, hermano. Cada una de las instrucciones ahí siempre le dice lo mismo. Habla a los hijos de Israel. Tú nunca vas a encontrar que le diga, Moisés, habla a la tribu de Judá o habla a los judíos. No. ¿Por qué? Porque estas instrucciones, estos mandamientos, no fueron ordenados solamente para los judíos. No, fueron ordenadas para las 12 tribus. Tan fácil como eso, hermano. Bendito Dios. Pero, como vuelvo a repetir, esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano. Ahora, hay varias profecías que también se encuentran escritas en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué significa esto? Pues que un día Dios va a volver a unir a las 12 tribus de Israel en un solo reino nuevamente. Se encuentran en varias profecías, hermano. Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas profecías las tiene que cumplir el Hijo de David, el Mesías de Israel, Yeshua. Ahora podrás entender el por qué la mayoría en el pueblo judío actualmente pues no cree que Jesús sea el Mesías de Israel. ¿Por qué? Pues porque aún no ha sucedido la restauración de todo el pueblo de Israel. Incluso Jesús, Yeshua, le dijo a esa mujer sirofenicia, oiga lo que le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, 24. Y también, de hecho, antes de que Yeshua ascendiera al cielo, ¿qué le preguntaron sus discípulos? Viendo que ya se iba, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oiga, ahí está, mire. ¿Vas a unir a las 12 tribus de Israel en un solo reino en este tiempo? ¿Pero cuál fue la respuesta de Jesús, de Yeshua? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Oiga, Hechos 1, 6 y 7. ¿Por qué hace 2000 años no era el tiempo de la restauración todavía, hermano? De la restauración del reino de Israel. ¿Por qué? Pues no era el tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque la semilla de Abraham todavía no había sido sembrada en todas las naciones. Pero actualmente ya. Ahora, la razón principal por la que la mayoría en el pueblo judío actualmente no cree que Jesús sea el Mesías de Israel es porque no se ha cumplido la profecía de Isaías 11, en donde dice que el Mesías es el encargado de llevar la ley de Dios dada a Moisés, de llevar la Torá, porque así se le llama en hebreo. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Bendito Dios. Torá significa dirección, significa instrucción. Pero el Mesías es el encargado, según Isaías 11, es el encargado de llevar la Torá, de llevar la ley de Moisés a las naciones. Y entonces dicen los judíos, ¿cómo tú me dices que Yeshua es el Mesías de Israel? Si los que dicen ser sus discípulos actualmente ya no obedecen la Torá, ya no guardan la ley de Moisés. Incluso se enseña desde los mismos púlpitos que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua la vino a clavar en la cruz. Que él la vino a abolir. Porque eso es lo que se enseña, hermano. Desde muchos púlpitos se nos enseña que el fin de la ley es Cristo. Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que son citas, hermano, que están escritas en nuestras Biblias. Pero que se les ha dado una errónea interpretación. Oiga nada más. Entonces, si está escrito en Isaías 11 que el Mesías es el encargado de llevar, de enseñar la ley a las naciones, y si en el cristianismo, en una gran parte del cristianismo se enseña que esa ley ya quedó abolida, o sea, ese Mesías ya no está llevando esta ley a las naciones. Entonces, por eso los judíos dicen, no, pues entonces Jesús no es el Mesías.
porque está haciendo todo lo contrario a lo que está escrito. Entonces te das cuenta el por qué es necesario que se dé una restauración de todas las cosas. Esa es una de las cosas que necesita ser restaurada. Es decir, esa es una de las cosas que necesita ser interpretada, pero de una manera correcta. Porque como te vuelvo a decir, por ejemplo, esa cita que mencioné, de que el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Y te dicen, ya ves, la ley llegó hasta Cristo. Cristo fue el fin de la ley. Pues sí, si eso originalmente hubiera sido escrito en español o en inglés, lo podíamos tomar literalmente. El problema es que no. Como eso es parte del Nuevo Testamento, se cree que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Entonces muchas veces en el griego, hermano, palabras griegas tienen diferentes significados, pero al traducirlo solamente se pone uno de esos significados. En este caso, esa palabra fin es la palabra, si no me equivoco, la palabra telos, que significa meta o propósito. Entonces, el propósito de la ley es Cristo. La meta de la ley es Cristo. Y el guardar la ley nos va a llevar a parecernos más a Cristo, al Mesías. Esa sería la correcta interpretación, tomando las palabras originales, hermano. Entonces te das cuenta cómo ahí se ha dado una errónea interpretación de lo que está escrito. Eso es solo un pequeño ejemplo, hermano. Pero el Nuevo Testamento está lleno de erróneas interpretaciones que se han hecho. Oiga, que cuando se interpretan de una manera correcta, pues esto va totalmente de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Porque, por ejemplo, él mismo dijo, se enseña desde los púlpitos que Cristo vino a abolir la ley, pero él mismo dijo en Mateo 5:17 que no se malinterpretará la razón por la cual él había venido. Que él no vino para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Ahí está, mi hermano. ¿Te das cuenta cómo una cosa se enseña desde los púlpitos, pero es otra cosa muy diferente lo que dijo Jesús? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces necesita darse esa restauración, hermano. Se necesita interpretar correctamente lo que está escrito para de esa manera esa interpretación vaya totalmente de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se ha puesto bueno, pero desgraciadamente tenemos que parar ya porque ya se nos va a acabar el tiempo. Pero vamos a seguir, hermano, con este tema la próxima semana. Voy a dar nuevamente el número de teléfono. Aquí en el área de Los Ángeles, 323-595-6357, 323-595-6357. Para cualquier pregunta, oración, puedes comunicarte a este número. O si te encuentras en la ciudad de Tijuana, también tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana, la cual visitamos frecuentemente, pero allá se encuentra ministrando la copastora Marta Povedano, con la cual te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Esta enseñanza, de hecho, va a quedar grabada en nuestras páginas de Facebook y página de YouTube. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí vas a poder encontrar infinidad de enseñanzas como estas, hermano, porque es necesario que el pueblo de Dios participe, sea parte de esa restauración, hermano, de todas las cosas que, como ya leímos al principio, fue dicha por Dios a través de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, esto no es algo que nos estemos sacando de debajo de la manga. Está escrito, hermano. Que no se enseñe mucho de esto es muy diferente, porque se ignora, pero ahí está, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pues muchas gracias, hermano, por el favor de su atención. Esperamos contar con su amable sintonía la próxima semana a la misma hora y por esta misma estación. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.
Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.